Bueno, este lunes Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Benjamin Netanyahu, que visitó Washington por tercera vez desde que el republicano volvió al despacho Oval en enero. Fue una reunión que venía con mucha expectativa y que se concluyó sin mayor avance para Gaza. Para analizar las conclusiones de ese encuentro y el impacto en Medio Oriente y en particular para los palestinos atrapados en Gaza, contamos hoy con la presencia de Daniel Abundis. Él es doctor en Relaciones Internacionales y especialista en Medio Oriente. Él es director además regional del Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. En primer lugar, gracias por estar con nosotros. Había mucha expectativa para que un cese al fuego pudiera ser anunciado durante esta reunión, sobre todo después de que Donald Trump indicara la semana pasada que Israel estaba de acuerdo con una tregua. Pero ¿qué avances concretos se han logrado en esta reunión, si se ha logrado alguno? Hola, buenos días. Qué gusto estar con ustedes. En realidad es poco o nada lo que se logró en función de la reunión entre el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Altas expectativas de una reunión que no fructifera, como bien ya se comentaba en el noticiero, en función de la candidatura que hace Benjamin Netanyahu al presidente Donald Trump de cara al Premio Nobel de la Paz. Se tocaron otros temas que nada tiene que ver con la actual situación en Gaza, con las cientos de muertes que siguen ocurriendo y sobre todo también con la precarización que se está dando también al interior de Cisjordania. Es decir, al momento que negociaban una tentativa de cese al fuego, Donald Trump y Benjamin Netanyahu no solamente seguían los bombardeos al interior de la Franja de Gaza, pero también seguían las violencias por parte de los colonos, particularmente en algunas zonas de Cisjordania, en el norte, en ciudades como Jenin, en ciudades como Nablus, como Tulkarem, en donde los campos de refugiados han visto en las últimas semanas cómo se ha acrecentado la violencia por parte de los colonos, por parte de las fuerzas de defensa israelí. Y reitero, un encuentro que a pesar de que había generado cierta expectativa, desafortunadamente termina siendo otra puesta en abismo, en donde Netanyahu lo único que hace es complacer a un Donald Trump que desafortunadamente no pone sobre la mesa las condiciones de cara a un cese al fuego que impliquen particularmente seguridad para la población palestina en Gaza, pero también en Cisjordania, reitero. Bueno, hemos escuchado de hecho a Donald Trump decir que las cosas van muy bien. Habría que preguntarle al presidente estadounidense para quién van bien. Netanyahu habla de sus objetivos de guerra y la pregunta es ¿qué incentivo tiene ahora mismo Benjamin Netanyahu para un cese al fuego? A mí me parece que Benjamín Netanyahu no tiene ningún incentivo ahora mismo para lograr un cese al fuego desde que acontecieron los sucesos de octubre en medio de la, digamos, situación de Hamas llamada inundación de Al-Aqsa. Lo que se ha venido viendo es un aumento particularmente de las distintas violencias por parte del Estado de Israel, es decir, más de 50,000 muertos en donde mayoritariamente son civiles, entre ellos y ellas mujeres y niños, y en medio también, digamos, del apoyo de Donald Trump para que Israel siga, digamos, encendiendo la región, porque no solamente es Palestina, es lo que aconteció con Irán, es lo que aconteció con Yemen, es lo que ha acontecido con Siria, en fin, a mí me parece que al día de hoy Benjamín Netanyahu no tiene incentivos para la paz, pero sí mantiene justamente con esta lógica de seguir balcanizando las narrativas en torno a una paz genuina y duradera al interior de la región, en donde no se han puesto sobre la mesa condiciones genuinas, no solamente para un cese al fuego, porque a mí lo que me parece importante resaltar acá es que un cese al fuego, digamos, puede coadyuvar a la situación coyuntural. Desafortunadamente hay un tema estructural, que es la ocupación israelí, que se mantiene, que digamos genera estos estragos y que al día de hoy también desafortunadamente pues nos conlleva a hablar de una Gaza prácticamente devastada, con más de 2 millones de personas que dependen de ayuda humanitaria, con personas desplazadas y sobre todo carentes de infraestructura, en un contexto en donde Israel ha utilizado el hambre particularmente como arma de guerra, y en donde Benjamín Netanyahu
Netanyahu se siente más que cómodo, apoyado por la figura de Donald Trump, que pareciera que no tiene tantos problemas al interior de su propio país, como ya lo hemos visto, manteniendo ese apoyo y esa simbiosis con el gobierno de Benjamín Netanyahu, sumido también en medio de protestas multitudinarias al interior del propio Estado de Israel por sus acciones. Bueno, y en medio de todo este contexto que nos indica de esta reunión también conocimos ayer esta idea de, bueno, lo que ellos llaman una ciudad humanitaria para albergar a palestinos dentro de Gaza, que diciéndolo claro, suena más bien, por lo menos, a un gueto. ¿Se ha pronunciado Estados Unidos al respecto? Sí, a mí me parece que esto es un poco más de lo que se viene escuchando, no solamente desde los acuerdos de Abraham. A mí me parece que desde que comenzó el denominado de paz para Oriente Medio con la Conferencia de Madrid en 1991, se han venido generando este tipo de narrativas que no abonan, que no suman y que, como usted bien comenta, es una guetificación del territorio palestino. Es decir, decían el día de ayer, bueno, vamos a relocalizar a los palestinos, no es responsabilidad particularmente de, digamos, otros estados, digamos, prestarse a las dinámicas que plantean tanto Donald Trump como Benjamín Netanyahu, en donde desafortunadamente pues han generado esta movilidad humana, han generado particularmente esta devastación al interior de la Franja de Gaza. Y lo que hace esto particularmente es seguir balcanizando la noción y la narrativa de los dos estados, porque desafortunadamente al día de hoy pensar en la fórmula de los dos estados parece particularmente todavía más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos una ruptura entre Cisjordania y Gaza. Tenemos particularmente también una ruptura total en la manera en cómo se entiende la unidad territorial palestina. Esto en medio de estas narrativas de guetificación y por otro lado también en medio de esta lógica en donde Benjamín Netanyahu vuelve a apelar a esta idea propuesta por el presidente Donald Trump de la Riviera de Oriente Próximo, como si tuvieran esa potestad de poder utilizar la territorialidad palestina para intereses privados que ya están también al interior de la misma política estadounidense e israelí y que se ve de manifiesto con las grandes inversiones que se hacen mes con mes por parte de empresas estadounidenses para el tema de construcción de asentamientos ilegales en Cisjordania y los planes también que ya se han, digamos, puesto sobre la mesa para esta repoblación por parte de colonos al interior de la Franja de Gaza. Todo esto, pues en medio de una política de colonialismo de asentamiento del Estado de Israel que ha prevalecido desde la propia creación del Estado en 1948. Me gustaría volver a la idea de este posible cese al fuego. Estamos asistiendo, bueno, a negociaciones entre Israel y Hamás en Qatar, auspiciadas por Estados Unidos. Quería preguntarle también qué incentivo puede tener Hamás ahora mismo para llegar a un cese al fuego. El tema con Hamas a mí me parece que siempre existen aquí distintas paradojas, porque por un lado Hamas que ha visto o que se ha visto mermado particularmente con la baja de distintos liderazgos en medio de esta confrontación con Israel, a final de cuentas mantiene un discurso de triunfalismo. ¿Por qué? Porque el objetivo declarado por parte del Estado de Israel ha sido erradicar a estos grupos islamistas. Sin embargo, tanto Hamas como lo es el caso de Hezbollah en el Líbano, a pesar de que han sido golpeados en sus liderazgos, a pesar de que han sido golpeados también en su infraestructura, prevalecen. Entonces, a mí me parece que Hamas ha salido también fortalecido en medio de las narrativas discursivas al mantener esta lógica de resistencia. Hamas, digamos que en medio de una posibilidad de cese al fuego, está apelando también a una lógica de supervivencia política en medio de una población palestina que desafortunadamente está, reitero, viviendo al borde de un colapso no, humanitario, que desafortunadamente así habría que decirlo, porque
es lo que estamos aconteciendo en términos de falta de ayuda humanitaria, en términos de falta de agua, en términos de falta de acceso, digamos, al Internet, a las comunicaciones hacia el exterior. Lo veíamos el día lunes, ¿no? Con este bombardeo por parte de las fuerzas de defensa israelí a uno de los únicos puntos de esparcimiento, convivio, con conexión hacia el exterior, como es este café Al-Baqa, que desafortunadamente fue bombardeado y en donde murieron cientos de palestinos. A mí me parece que Hamas busca esta lógica de supervivencia política en medio de este triunfalismo que se presenta debido a la incapacidad por parte del Estado de Israel para cumplir con ese objetivo declarado, que es la erradicación de los grupos islamistas tanto en Palestina como en Líbano.